C-16. El coche que llevaba al duque fuera de la ciudad hacia Arbis se llenó de un silencio ensordecedor. Aunque parecía que el duque estaba manejando su apretada agenda con facilidad, se estaba quedando dormido en silencio, enterrado en las sábanas como si llevara el peso del agotamiento sobre sus hombros. Mark Evers, que había estado cumpliendo con el exigente horario, también se volvió inusualmente silencioso, su charla habitual fue reemplazada por una pausa contemplativa. El aroma fresco de los pinos comenzó a llenar el aire mientras el automóvil avanzaba lentamente por el camino aislado que conducía al feudo. También se podía escuchar el susurro de las hojas que señalaba el comienzo de Arbis. Mark Evers, perdido en la tranquila belleza del paisaje, de repente se enderezó en su asiento. Casi al mismo tiempo, el conductor vio a una mujer que cruzaba la calle. Leila von Erhardt, la duquesa, con su hijo en brazos. Mark Evers se giró para despertar a su maestro durmiente, pero rápidamente se dio cuenta de que era innecesario. El duque ya había abierto los ojos, su mirada fija en la ventana, donde vio a su esposa. Su rostro estaba adornado con una leve sonrisa, un espectáculo que Mark Evers sabía que estaba reservado solo para la duquesa. Sin dudarlo, Mark Evers le hizo un gesto al conductor para que detuviera el auto y el duque salió, dejando atrás su chaqueta. Gracias por su arduo trabajo, dijo Matías antes de ajustarse la chaqueta y la corbata, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sus movimientos fluidos, desde abotonarse la chaqueta hasta ajustarse los gemelos, se realizaron sin esfuerzo como el agua que fluye. Te veré en la mansión, dijo Matías en voz baja mientras se giraba para irse. En el momento en que Leila lo vio, agitó la mano y Félix, en sus brazos, la imitó. Matías puso sus manos sobre su espalda con indiferencia y comenzó a caminar hacia su esposa e hijo. El automóvil siguió alejándose en silencio. Los pasos de Leila se aceleraron cuando el coche desapareció de la vista. Caminaba con la gracia de una pluma incluso mientras cargaba a Félix, que cada día pesaba más. Matías se detuvo en seco. Por un momento, sus ojos cerúleos captaron una hermosa imagen de ella caminando por el sendero, más allá de las sombras parpadeantes de los hermosos árboles. Y aquí viene ella. Ella se acercaba a él como el sonido de una ola verde sin fin, el viento jugando con su cabello. El sonido de la risa y la alegría llenó el aire opaco cuando detuvo su paso. Matías, tomado por sorpresa por su parada repentina, la observó mientras charlaba y reía con su hijo antes de dejarlo lentamente en el suelo. Papá, el grito de Félix sacudió la tarde adormecida. El niño se soltó de su agarre y corrió hacia su padre con los brazos abiertos. Su espacioso cuello de marinero aleteaba como alas mientras caminaba como un pato. Matías levantó al niño con una sonrisa, maravillándose de lo fuerte y seguro que se había vuelto, recorriendo una gran distancia sin tropezar. Hola papi, Félix sonrió y lo saludó con la mano, luego felizmente abrazó la pierna de su padre. Hola, Matías sonrió, echando un vistazo a su hijo y lo cargó. Félix. Leila se unió a su abrazo con un rostro radiante de felicidad. Matías se acercó y tomó su mano. Juntos, los tres comenzaron a caminar tomados de la mano por el sendero Platanus, disfrutando del sol de finales de verano y de la compañía de los demás. Como un rayo de sol atravesando los árboles, la voz de Leila brilló de alegría al recordar los eventos de la semana pasada y la botánica que aprendió hoy. Estoy tan contenta de que hayas regresado temprano, dijo, sus ojos brillaban de felicidad mientras miraba a Matías. Matías volvió la cabeza y miró a su esposa que estaba junto a él. Su mirada se encontró con la de él con una intensidad ardiente mientras esperaba ansiosamente su respuesta. He estado esperando durante mucho tiempo, exclamó, su voz llena de anhelo. ¿Vas a usarlo para cumplir un capricho? Matías bromeó, pero Leila no se inmutó. Sí, respondió ella con confianza. Eso no es todo, pero es cierto. Las orejas que eran todas carmesí y las manos que revoloteaban con un poco de timidez que no podía ocultarse ni siquiera con la risa de un niño, en realidad era bastante entrañable. La emoción que burbujeaba dentro de ella era palpable y Matías no pudo evitar sentirse arrastrado por ella. Con una risa atrevida, agarró la mano de Matías y lo arrastró por el camino de Platanus, intercambiando bromas tontas y risas mientras caminaban uno al lado del otro, convirtiendo el otrora pacífico camino en un bullicio. Cuando se acercaron a las grandes y coloridas puertas de Arbis, Leila se detuvo, su expresión se volvió seria. Te extrañé, confesó ella, sus ojos brillaban de emoción. Sigo pensando en ti, y cuanto más pienso en ti, más te extraño. Así que he estado esperando mucho tiempo. Se sintió un poco vacía después de darse cuenta de que era mucho más simple de lo que esperaba expresar lo que pensaba. ¿Y tú? Leila preguntó, aunque ya sabía la respuesta, me extrañaste. Como un bebé exigente, todo lo que quería era escuchar su respuesta. Matías no necesitó decir nada, sus acciones hablaron más fuerte que las palabras mientras empujaba a Leila en un tierno beso. Leila aceptó su respuesta, amaba la dulzura y la intimidad de su beso, la forma en que sus labios se rozaban y sus alientos se mezclaban. Ni en sus sueños más locos pensó que sería capaz de compartir este momento con este hombre. Papi, papi, el inesperado y desgarrador grito de Félix rompió el silencio. El niño comenzó a gemir justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse de nuevo. Papá, se retorcía en los brazos de Matías deseando el beso de su padre. Yo también, con un puchero en su rostro, miró a su papá y luego lo besó en la mejilla. Bien por ti, Mati, porque tu hijo te quiere mucho. Leila miró a los dos hombres con calidez en el corazón. Ve y muéstrale cuánto lo amas. Félix definitivamente era un niño muy inteligente dado lo bien que captaba el significado de esa palabra. Riendo y lleno de amor, Matías obedeció, plantando un beso en la mejilla de su hijo. Félix comenzó a reír y charlar emocionado como si estuviera feliz con el amor que recibió.
Nuestro próximo hijo te amará como Félix, declaró Leila, sus ojos fijos en los de Matías. Estoy segura, puedes estar seguro. Juntos, los tres atravesaron las puertas de Arbis con el corazón lleno de amor, esperanza y entusiasmo por el futuro. La familia del duque se fue de Arbis cuando los vientos frescos del otoño comenzaron a soplar, señalando el final del verano. Félix, que llevaba poco tiempo con la familia, había crecido significativamente y sorprendió al personal de la mansión Ratz. Mientras tanto, Leila había estado trabajando duro para prepararse para el próximo semestre de la escuela y había aprendido a nadar. Estaba orgullosa de su progreso académico, pero estaba aún más emocionada de poder flotar en el agua sin miedo. Quiero aprender espalda el próximo verano. Una noche, mientras estaba sentada en el muelle mirando la puesta de sol, expresó su deseo. La respuesta de Matías fue simplemente una sonrisa y eso hirió un poco su orgullo. Quiero poder nadar como tú, bien, dijo, suave como la pluma de un ave acuática. Vamos a hacerlo, te enseñaré. Con solo esa palabra, Leila sintió que volvía a vivir un verano feliz. La pregunta es cuándo es el momento adecuado para decírselo. Leila lanzó una mirada dudosa a Matías al otro lado de la mesa. Ella llamó la atención de él, que acababa de dejar su vaso de agua. Matías estaba iluminado por un rayo de sol seco que se colaba a través de las cortinas nuevas y fruncía el ceño como si tuviera algo que decir. ¿Estás ocupado hoy?, preguntó Leila, mirando el rostro familiar de Matías que había cambiado un poco, pero aún conservaba sus rasgos familiares. Ella recogió suavemente su servilleta. Tal vez. Entonces, ¿sería difícil cenar juntos?, preguntó Leila. Bueno, Matías hizo una pausa por un momento perdido en sus pensamientos. Luego llamó a un servidor y esperó a que vinieran. Leila sostuvo su servilleta con fuerza mientras esperaba que terminara su conversación. Leila, ¿te importa si la comida se retrasa un poco?, Matías preguntó al servidor. ¿Qué tan tarde? Tal vez alrededor de las 9, dijo Matías. Está bien, esperaré, asintió Leila de buena gana. Consideró si sería mejor hablar ahora, pero decidió que sería mejor esperar y asegurarse. Después de terminar su comida, Matías se fue rápidamente al trabajo, dejando atrás a Leila. En lugar de ocuparse del jardín o leer como solía hacer, Leila se tumbó en el largo sofá del salón y cerró los ojos por un momento. Pero cuando se despertó, era hora de que se fuera a la escuela. ¿Estás bien, mi señora?, preguntó la niñera ansiosamente mientras entraba a la habitación con Félix. ¿Te sientes mal? No, no estoy enferma, respondió Leila, dándole a Félix un abrazo incómodo. Pero estos días te has sentido cansada y con sueño, y los ojos de la niñera se agrandaron con preocupación. No me digas. ¿Puedo ver al doctor Feller esta noche?, Leila preguntó tímidamente, acariciando a Félix en la cabeza. Por supuesto, mi señora. Deberíamos llamarlo ahora. Los ojos de la niñera estaban fijos en las mejillas sonrojadas de Leila. Leila, perdida en sus pensamientos por un momento, negó con la cabeza. Lo veré por la noche, después de clase, dijo Leila. Escuela, oh, mi señora, vas a ir a la escuela, exclamó la niñera, sorprendida. Pero Leila simplemente asintió con calma, su suave sonrisa ocultaba un brillo determinado en sus ojos. La niñera, que sabía que Leila era una duquesa obstinada, sabía que no podía hacerla cambiar de opinión. ¿No vas a andar en bicicleta, verdad?, preguntó la niñera, notando la bicicleta plateada de Leila apoyada contra el macizo de flores de la mansión. Leila se rió y sacudió la cabeza. No andaré en bicicleta. Así que, date prisa y toma el auto. No, caminaré hasta allí. Será un buen paseo, dijo Leila, mientras recogía su bolso de cuero, un viejo regalo de cumpleaños de su tío Bill, y se lo colgaba al hombro. Las niñeras y las criadas quedaron conmocionadas e incrédulas mientras intentaban en vano cambiar la opinión de Leila, pero sin éxito. Leila finalmente logró ir a la escuela solo después de tranquilizar a las chicas que la siguieron hasta la entrada de la mansión. Oh, le diré al duque yo mismo después de ver al señor Feller, exclamó Leila, dándose la vuelta con un salto en su paso. Los rostros desconcertados de las doncellas pronto se transformaron en sonrisas, reflejando las de Leila. Sí, mi señora, ellos corearon al unísono, disfrutando del sol de otoño. No te preocupes, lo mantendremos en secreto. La determinación y confianza de la duquesa los dejó asombrados, acordaron mantener el secreto. C-17. El anuncio del embarazo de la duquesa de Erhard circuló rápidamente entre las altas esferas de Karlsbad y Ratz. Si bien no es inusual que una pareja vibrante y fértil amplíe su prole, el tentador dato de que la futura duquesa está actualmente inscrita en la universidad hizo que las lenguas se movieran con fervor. Un niño nacido de tal brillantez seguramente será excepcional. Elise von Erhard compartió su punto de vista y Norma tuvo una actitud similar. No importa lo que pensaran, Matías ya lo había decidido, por lo que no tenía sentido discutir con él al respecto. Su capacidad para crear una unión feliz a pesar de los aparentes inconvenientes de su matrimonio anterior fue en realidad un mérito de su tenacidad. Si decides continuar, dalo todo. Durante su reciente llamada telefónica, Elise mencionó algo inesperado antes de colgar. Esto significa que, como miembro de la estimada familia Erhard, no debes permitir que nadie te ignore. Está claro. Leila ahora podía distinguir las complejidades de su suegra a pesar de su voz baja. Vio que cuando transmitía sentimientos sinceros se volvía más amable y deliberado. Sí, madre, Leila exclamó con entusiasmo desenfrenado, sin darse cuenta del fervor en su voz. Lo daré todo, prometo dar lo mejor de mí. Elise suspiró con una pizca de preocupación, preguntándose si la exuberancia de Leila no era demasiado propia de una dama, pero se abstuvo de expresar ninguna queja. Leila estaba decidida a cumplir la promesa que le hizo a su familia y haría todo lo posible por hacerlo.
Sin embargo, hay ciertas cosas en la vida que incluso una voluntad inquebrantable no puede vencer, y las náuseas matutinas sin duda fueron una de ellas. Cuando resurgieron las náuseas matutinas, Leila sucumbió al agotamiento y buscó refugio en el sofá tapándose con una manta. Pronto, ella se sumió en un sueño profundo. Cuando finalmente despertó de su sueño, notó la luz del sol que se desvanecía filtrándose a través de las cortinas y la reconfortante presencia de Matías a su lado. Una sonrisa radiante iluminó sus rasgos pálidos cuando se dio cuenta de que estaba acunada en su abrazo. ¿Has comido algo?, Matías le preguntó a Leila cuando sus ojos se encontraron. Le había hecho la pregunta con la regularidad de un saludo de rutina desde el comienzo de sus náuseas matutinas. Me las arreglé para comer un poco hoy, respondió ella, tocándose suavemente el estómago. Matías levantó la mirada y miró la cesta de melocotones sobre la mesa. ¿Otro melocotón?, preguntó, notando que su dormitorio había sido perfumado con el dulce aroma de la fruta desde que Leila quedó embarazada. Leila había anunciado su embarazo durante una cena tardía que compartieron una noche, sus ojos brillaban con una emoción y anticipación incontenibles como si estuviera revelando una sorpresa secreta. Matías tuvo que ser cauteloso al ocultar el hecho de que ya lo sabía, haciendo un esfuerzo concertado para mantener la compostura. Cuando Matías observó que Leila intentaba reprimir lo que quería divulgar esa mañana, un atisbo de aprensión se agitó dentro de él. Por la noche, su intuición se confirmó durante una conversación telefónica con su médico, el doctor Feller. Creo que mi esposa puede estar embarazada. Matías reveló por teléfono, solicitó una cita con su médico y mientras le transmitía su sospecha, el médico permaneció en silencio por un momento prolongado. Ya tenía una idea, su gracia, inquirió el doctor, su voz traicionando una sensación de torpeza indescriptible. La duquesa desea informarle de las noticias en persona, así que por favor mantenga la discreción. Entendido, respondió Matías al médico, su voz tranquila pero teñida de vergüenza. Fingiré ignorancia. No fue difícil comprender el deseo de secreto de Leila, por lo que Matías se encargó de salvaguardar la información. Mi esposa lo pasó mal con su primer embarazo. Cuando terminaron los preliminares, Matías habló con calma sobre el tema en cuestión. Sus heridas militares palidecen en comparación con los recuerdos de aquellos tiempos en los que no pudo salvar a una Leila embarazada de 9 meses. Espero que las cosas salgan bien esta vez, dijo Matías con una voz suave que carecía de su convicción habitual. Aunque, confío en que con la experiencia del doctor Feller, cualquier preocupación que tenga no tendrá sentido. La llamada llegó a su fin con las formalidades intercambiadas, pero el peso de la solicitud de Matías permaneció en el aire. Por favor, cuide bien de mi esposa, repitió con una nota de urgencia en su voz. Después de eso, el médico visitó rutinariamente la mansión sin solicitar una visita para verificar la salud de la duquesa. Confiaron en la experiencia del doctor Feller y se sintieron reconfortados por el hecho de que Leila y el bebé estaban sanos, aparte de las náuseas matutinas habituales. Pero Matías no podía quitarse de encima la sensación de anticipación y emoción mientras regresaban a la mansión esa noche. Sabía la sorpresa que le esperaba, pero Leila parecía estar jugando al gato y al ratón con sus palabras durante la cena, burlándose de él con sus indirectas. A medida que la noche se hizo más larga, las expectativas de Matías se hicieron más fuertes, alimentando su entusiasmo por escuchar finalmente las palabras que había estado esperando. Matías se sintió aliviado por la respuesta de Leila, pero no pudo evitar la sensación de que debería haber reaccionado mejor. ¿Cómo se siente él? Obviamente, eso era lo más simple de responder. Él era feliz. El milagro de la vida crecía en el interior de la mujer que amaba, era también el mayor deseo de Leila. Dudaba que Leila tuviera algo por lo que estuviera más emocionada. Trabajaron duro para hacer del niño una realidad, y naturalmente, esto sucedería, era predecible. No fue hasta la confesión de Leila después de la cena que la pieza que faltaba encajó. Matías fue golpeado por una mezcla de emociones, pero la alegría y el entusiasmo de Leila eran contagiosos. ¿Me puedes dar un abrazo?, Leila preguntó mostrando sus brazos abiertos. Por favor, dame un abrazo. Sus ojos esmeralda brillaron intensamente, llenos de cautelosas expectativas y tensión. Para él, abrazar a la atractiva mujer con todas sus fuerzas no fue nada difícil. Matías le dio a Leila un regalo inesperado ese día, una canasta de deliciosos y jugosos melocotones. Quiero melocotón dulce y crujiente. Eso se ve perfecto y bonito, dijo Leila con seriedad, mirándolo, mientras luchaba por comprender el significado de su demanda. Pero cuando Leila describió lo crucial que era la dulce fruta para satisfacer sus antojos de embarazo, a pesar de lo esquivo que era el deseo, Matías estaba dispuesto a concedérselo. El rostro de Leila sonrió mientras sostenía una canasta de melocotones en sus brazos, lo que difícilmente era un regalo. Eligió cuidadosamente los mejores duraznos para su amado mientras mantenía una expresión determinada en sus ojos. Con el tiempo, Matías, que había estado observando, comenzó a reír. Puedes tenerlos todos para ti, Leila. Aún así, la expresión seria de Leila permaneció sin cambios mientras extendía un melocotón en cada mano hacia Matías. ¿Cuál crees que es el más hermoso?, Leila afirmó, de manera inverosímil que en opinión de Matías, ambos melocotones son idénticos. Tú eliges uno para mí. Voy a comer el más bonito primero. Matías se rió del entusiasmo de Leila por los melocotones. Podía ver la alegría en sus ojos mientras inspeccionaba cuidadosamente cada uno, tratando de encontrar el perfecto. Matías examinó cuidadosamente la canasta de melocotones. Finalmente, sus ojos se posaron en un melocotón particularmente vibrante y delicioso en el lado izquierdo de la canasta. Se lo mostró a Leila con una sensación de triunfo. Mientras miraba el melocotón elegido, una mezcla de emociones cruzó el rostro de Leila.
Matías podía sentir su confusión interna, pero no se entrometió. En lugar de eso, permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso mientras ella se recomponía. Muy pronto, la risa de Leila resonó en la habitación y comenzó a comer los duraznos uno por uno con sumo cuidado y reverencia. Cada bocado parecía un pequeño ritual para Matías, quien recordaba el dulce aroma y el sonido de Leila disfrutando de la fruta en una ocasión anterior. Mientras la observaba saborear los duraznos, Matías no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Sabía que su hijo crecía dentro de la barriga de Leila, nutrido por la misma dulzura y cuidado que ahora le estaba dando a cada bocado. Fue un momento que nunca olvidaría. Comí duraznos y comí otras cosas. Leila habló inaudiblemente como en un sueño y su voz apenas se escuchó. En un estado de trance, Matías continuó acariciando tiernamente su cabeza. ¿Qué otra cosa? Matías se inclinó con una expresión curiosa, sus ojos fijos en su rostro. Un poco de pollo, un huevo y un poco de pan, murmuró, sus palabras apenas audibles mientras se acurrucaba más cerca de él. Matías miró a su esposa con el ceño fruncido, la preocupación grabada en su rostro. ¿No es malo comer esa comida cuando no te sientes bien?, preguntó, su voz mezclada con preocupación. Los ojos de Leila se abrieron con sorpresa cuando lo miró. No te apresures a culpar a los sirvientes por algo que ya he aprobado, dijo con firmeza. Hice mi investigación y descubrí que una placenta bien formada puede ayudar a aliviar las náuseas matutinas. Comer muchos huevos y carne también puede ser beneficioso para el desarrollo del bebé. La idea de consumirlo durante los ataques de náuseas no suena atractivo. Necesito concentrarme en mis estudios y no puedo permitirme que este dolor persistente me distraiga. Es mejor soportar un periodo de dolor más corto pero más intenso que prolongarlo indefinidamente. La voz de Leila era resuelta mientras hablaba, sus ojos fijos en Matías. Ah, entonces no es solo una idea aleatoria que se te ocurrió. Matías dijo en broma. Con una risita traviesa, Leila se apoyó en las almohadas con los ojos brillantes de diversión. Bueno, esa conclusión es sensata, no. Sin embargo, el brillo en sus ojos se desvaneció rápidamente cuando una ola de náuseas la inundó una vez más. Las náuseas matutinas habían regresado, dejándola pálida y enfermiza. La mirada de Matías se suavizó cuando miró a Leila, que una vez más estaba acostada en su regazo. ¿Por qué no te quedas en la cama, Leila?, sugirió suavemente, apartando un mechón de cabello de su frente. Estaré bien aquí, tal vez duerma aquí. Leila negó con la cabeza obstinadamente, acurrucándose más cerca de él. Por alguna razón, mis náuseas matutinas parecen empeorar cuando me acuesto en la cama. Tal vez sea el ángulo o algo así. ¿Qué distingue a un sofá de una cama? No estoy seguro de eso, pero parece que ese es el sentimiento. Las palabras de Leila pueden haber parecido ilógicas, pero Matías no pudo evitar encontrarla adorable mientras hablaba con un brillo en los ojos. Sé que parece un poco inverosímil. Después de una inspección minuciosa, Leila arrugó la cara con disgusto por la extrañeza de su esposo para tratar las náuseas comiendo huevos y carne mientras evitaba dormir en una cama debido a la incomodidad. Desafortunadamente, soy impotente en esta situación. Si las náuseas matutinas se apoderan de mí, mi capacidad de pensar lógicamente desaparece. Su voz se apagó cuando admitió. Cerró los ojos con fuerza, a pesar de tener mucho más que expresar. Matías colocó una mano fría sobre su frente empapada en sudor y dejó escapar un suspiro silencioso. Mati, ¿podrías leerme un libro? Los ojos de Leila se abrieron de golpe después de un periodo prolongado de descanso y se dirigió a Matías con una petición. Su súplica hizo que se formara una arruga en la frente de Matías, acentuando las líneas de preocupación grabadas allí. Libros, Matías repitió, un poco desconcertado. Los ojos de Leila se fijaron en un libro sobre la mesa. ¿Podrías echarle un vistazo a ese libro por mí? Todavía no he completado mi prueba y podría ayudar si la lees en voz alta. Hizo un gesto hacia un libro de paleontología que estaba junto a una cesta de duraznos frescos. Con una sonrisa, Matías abrió el grueso tomo que contenía los restos de las huellas dactilares de Leila. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con una cualidad tranquilizadora, ahondando en los intrincados detalles de la evolución de la vida antigua. La fragancia de los melocotones se mezclaba con la suave cadencia de su voz, impregnando la quietud del aire nocturno. Leila cerró los ojos y escuchó atentamente, la punzada ocasional de náuseas sofocada por la agradable atmósfera que la rodeaba. Resultó ser una tarde bastante tranquila. A medida que se acercaban las vacaciones de invierno, la reputación de Leila von Erhardt había caído en picada, lo que le valió un estatus notorio. La duquesa, que había sido muy apreciada por sus compañeros en el semestre anterior, ahora era vista con una mezcla de miedo y desdén, ya que su figura visiblemente embarazada apareció en el salón de clases. Sin embargo, mientras Leila estaba de pie frente a un cartel, su vientre hinchado se mostraba con orgullo, su rostro irradiaba una aura brillante de satisfacción, impertérrita ante los comentarios sarcásticos y las felicitaciones sarcásticas que le lanzaban. Su alegre sonrisa decía mucho sobre su espíritu inquebrantable, desafiando la noción de que estaba tan loca como su esposo. No eres un niño promedio, ¿verdad? La voz de Elise von Erhardt crujió en el teléfono mientras procesaba la noticia, pero había un toque de orgullo en su voz cuando elogió a Leila. Has hecho un trabajo excepcional, querida. Al despedirse, su tono se suavizó, transmitiendo un profundo afecto por su descendencia poco convencional. Leila repitió la breve conversación en su mente, saboreando la alegría que le había brindado. Y cada vez que lo hacía, sentía una sensación de aleteo en el estómago, como si el niño que llevaba dentro también estuviera compartiendo su felicidad. Mati, rápido, ven aquí, exclamó Leila, sintiendo la pequeña vida dentro de su agitación. Anhelaba que Matías compartiera el momento con ella, pero él permaneció tan sereno como siempre.
Se está moviendo, no puedes sentirlo, instó Leila, tirando de su mano hacia su abdomen, donde el bebé pateaba y se retorcía, casi como si estuviera ansioso por hacer notar su presencia. Matías accedió a la solicitud de su esposa y permaneció a su lado mientras ella compartía con entusiasmo los movimientos de su hijo por nacer. Aunque no era su primer embarazo, todavía había una sensación de asombro y alegría al ver que su hijo cobraba vida dentro de ella. Leila finalmente soltó sus manos una vez que el bebé se calmó. Permaneció a su lado, mirándola acostada en la cama. Las llamas parpadeantes de la chimenea bailaban sobre su cuerpo, proyectando sombras que acentuaban sus curvas. Déjame cuidar de ti, ofreció Matías, su mano sosteniendo tiernamente una toalla mientras se acercaba a su pecho. Leila vaciló al principio, pero luego se relajó cuando Matías le limpió suavemente el cuerpo, su toque transmitiendo su amor y cuidado por ella. La vacilación inicial de Leila dio paso a una oleada de emoción cuando la toalla de Matías le tocó la piel y le provocó escalofríos por la columna. El calor de la toalla junto con el tierno toque de su esposo encendió un fuego dentro de ella, haciendo que su corazón se acelerara con cada momento que pasaba. Matías se contuvo hasta que las mejillas de Leila se sonrojaron de deseo. Su mirada se demoró en su cuerpo, ahora cargando a su hijo, dándole una sensación de placer como nunca antes. Fue un sentimiento de satisfacción, una sensación de plenitud que dejó a Leila sintiéndose somnolienta pero satisfecha. Mientras yacían en la cama, entrelazados y abrazados, Leila hundió la cara en el hueco de su cuello, disfrutando del consuelo de su abrazo. La experiencia antes desconocida de dormir uno en brazos del otro se había convertido en un ritual nocturno, acercándolos más mientras esperaban la llegada de su hijo. La voz de Leila se apagó en la tranquila oscuridad de la habitación, sus preocupaciones sobre los cambios en su cuerpo pesaban mucho en su mente. Pronto, pareceré un pingüino, susurró en voz baja, casi para sí misma. Tal vez ya no me veré bonita, pero aún puedes decirme que soy bonita. Su pregunta quedó suspendida en el aire, buscando tranquilidad. Los suaves labios de Matías en su frente fueron reconfortantes mientras escuchaba sus preocupaciones. Sin dudarlo, él respondió a su súplica tácita. Lo haré. Su voz estaba llena de amor y ternura mientras la abrazaba, prometiendo colmarla de elogios tanto como necesitara. Te diré que eres bonita tantas veces como quieras escucharlo, Leila. C-18. Con la llegada de la primavera, un nuevo Earhart surgió en el mundo. El sol brillaba intensamente esa tarde, arrojando un cálido resplandor sobre los capullos en flor del árbol de flores. En voz baja y con pasos rápidos, el personal del hospital se acercó y compartió la noticia: ha nacido un bebé de la duquesa y se están preparando para presentar al recién nacido en breve. Matías colocó suavemente su taza sobre la mesa y volvió la cabeza hacia la puerta. Cuando el mensaje formal de felicitación del personal llegó a su fin, un equipo de profesionales médicos encabezados nada menos que por el Dr. Feller, el médico personal de Matías, entró en la sala. Brindaron actualizaciones sobre la salud y el bienestar de la madre y el niño, y ofrecieron sus felicitaciones antes de partir con una sonrisa radiante. La sala VIP, reservada exclusivamente para la familia del duque, estaba envuelta en una serena quietud. Matías se sentó en un silencio contemplativo con la mirada fija en las ramas florecientes del árbol de flores que se balanceaba fuera de la ventana. Las dos mujeres de Arbis se sentaron frente a él, observando su comportamiento sin palabras con una tranquila comprensión. Mientras tanto, Félix, que había esperado con ansias la llegada de su nuevo hermano, había sucumbido al sueño tras una ardua espera. Cuando la luz dorada de la primavera inundó la sala VIP, una voz suave atravesó la quietud serena. Felicitaciones, Matías, por ahora has sido bendecido con el regalo de 2 hijos, susurró Norma. Su voz transmitía una sensación de cálida familiaridad que solo una abuela podría impartir. Al llegar al hospital directamente de la empresa, Matías mostró una figura impecable, el epítome del duque de Earhart. Su expresión y comportamiento eran igualmente impecables, dejando pocos indicios de que era un hombre consumido por la preocupación al escuchar la noticia del parto de su amada esposa. Las dos duquesas, temerosas de que Matías pudiera mostrar un comportamiento impropio que traicionara su posición real, intercambiaron miradas avergonzadas que no podrían haber sido de naturaleza más divergente. Gracias, abuela y madre. Matías volvió su mirada hacia su abuela y su madre con semblante sereno y habló en un tono mesurado, sus labios se curvaron en una sonrisa amable, una que no era diferente de su habitual expresión de elegancia serena. Mientras participaban en una pequeña charla ceremonial, el asistente reapareció, interrumpiendo su conversación con la noticia de que la habitación del hospital había sido limpiada a fondo y ahora estaba lista para su uso. Nos aventuraremos como familia una vez que Félix despierte, así que ve primero con Leila. Elise habló con Matías, mientras ella acariciaba cariñosamente la cabeza de su nieto dormido, acunado de forma segura en sus brazos. Si bien no estaba segura de los pensamientos de Matías sobre el asunto, sintió que era apropiado que Leila fuera recibida primero por su esposo. Matías se levantó de su asiento, ofreciendo un breve asentimiento de reconocimiento antes de salir de la sala VIP. Mientras alisaba la tela de su ropa, la forma en que salió parecía casi insensible y distante. Elise von Earhart, al ver la partida de su hijo con el ceño fruncido, no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Lo llevé en mi corazón todos estos años, pero apenas reconozco al hombre que tengo delante, se lamentó, volviendo su mirada hacia Norma con un brillo inquisitivo en sus ojos. ¿Cómo puede ser tan indiferente en un día como este, después de lo que había hecho por su esposa? En los últimos días del mes anterior, Matías reveló su audaz plan para trasladar el lugar de descanso final de Bill Remer, situado en Lovita, a la ciudad de Ver. Sin embargo, para acelerar su plan, requirió la plena cooperación de la familia real de Lovita. Aunque Elise von Earhart planteó objeciones, Norma, siendo la sabia matriarca que era, finalmente accedió a los deseos de su nieto.
Entendió demasiado bien el profundo dolor de un niño separado de las tumbas de sus padres en una tierra lejana más allá de la frontera. ¿Qué quieres decir con padres?, preguntó Elise von Erhardt, reflexionando sobre los verdaderos orígenes de la duquesa de Erhardt. Matías quiso proclamar descaradamente al imperio que su mujer es hija de un jardinero. Elise von Erhardt retrocedió ante la idea, pero se encontró incapaz de resistir hasta el amargo final. Atormentada por la idea durante días, finalmente cedió, aunque con una advertencia. Nunca permitiría que un jardinero descansara en el cementerio sagrado de la familia. Afortunadamente, su hijo poseía la cordura suficiente para evitar un acto tan descarado. En cambio, el jardinero fue enterrado en una nueva parcela no muy lejos de Arbis. Y cuando llegaba el final de la primavera, Bill Remer dormía plácidamente, contemplando el verde bosque que tanto había apreciado en vida. La magnitud del amor que una vez compartimos no puede haberse disipado de la noche a la mañana, pero, por desgracia, suspiró Elise, su voz teñida de melancolía. Hoy. Echa un vistazo a esto, Elise. Norma se rió, señalando hacia el frente de la mesa donde Matías se había sentado no hace mucho. Algo brillante le había llamado la atención, descansando junto a la taza de té intacta. No era otro que el botón del puño de Matías. Las pupilas de Elise von Erhardt se dilataron al reconocerlo mientras reconstruía las implicaciones de la presencia de esta baratija. Dulces cielos, jadeó Elise, incapaz de comprender que su hijo, por lo general tranquilo, podría haber sido responsable de un error tan inquietante. Es más, no podía quitarse el recuerdo de cómo él había dejado sus pertenencias descuidadamente, sin darse cuenta del desastre que había hecho con su atuendo en el proceso. Matías, típicamente el epítome de la calma y la serenidad, ahora estaba evidentemente plagado de ansiedad. Por todos los cielos, Matías. Esas fueron las únicas palabras que escaparon de sus labios. La sala VIP se dividió en dos áreas distintas, una sala de recepción reservada para visitantes y una sala de hospital separada designada para pacientes. Matías atravesó el corredor que conectaba estos espacios con un paso mesurado, cada pisada evocaba recuerdos de la concepción, el crecimiento y la eventual aparición del niño en el mundo. Con una nueva comprensión, Matías ahora comprendió la plenitud del embarazo de Leila. Ahora él sabía lo que estaba pasando por su mente durante esos meses difíciles y cuántas risas habían llenado sus vidas. Leila había expresado su preocupación por su apariencia durante el embarazo, preocupándose innecesariamente por su belleza. Pero en realidad cada momento que pasaba solo servía para realzar el brillo de ella en sus ojos. Al acercarse al umbral de la habitación del hospital, Matías se tomó un momento para recuperarse antes de cruzar el umbral en silencio, seguido de cerca por su asistente. Había recibido noticias de que tanto la madre como el bebé gozaban de buena salud, pero, no obstante, un tinte de temor lo carcomía. Era un sentimiento que a menudo surgía cada vez que se encontraba disfrutando de una felicidad aparentemente inalcanzable. Matías pensó para sí mismo, ¿qué pasa si todo es realmente una ilusión? Y si, al despertar, resultara ser solo un hombre, abandonado y enamorado de un amor que no puedes compartir. Ti. Una voz frágil, apenas por encima de un susurro, se deslizó a través de la puerta de la habitación del hospital, sacándolo de su ensimismamiento. Mientras su mirada se desviaba hacia el sonido, vio a Leila tendida en la cama, una mera sombra de lo que era antes, su delicada figura empequeñecida por el tamaño del colchón. Mati. Una vez más, sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa tranquila, su voz apenas un susurro cuando lo llamó. Pero incluso en su desmayo, su sonrisa brilló como un faro, iluminando la realidad de Matías. Durante tanto tiempo, la había anhelado, dibujando su sonrisa en su mente, pero no era nada comparado con la belleza de este momento, esta realidad. Como atraído por una fuerza invisible, Matías dio un paso adelante y envolvió a Leila en un abrazo feroz. Ella correspondió, sus frágiles brazos temblando mientras los envolvía alrededor de él. Su abrazo pareció extenderse por una eternidad, hasta que finalmente, la enfermera se acercó a ellos, acunando el pequeño bulto en sus brazos. De mala gana, se apartaron, pero sus ojos permanecieron cerrados, transmitiendo una comprensión silenciosa y un amor que trascendía las palabras. Leila acunó el pequeño bulto en sus brazos, su voz temblaba mientras susurraba, ¿no es hermosa? Su rostro irradiaba alegría y las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Con una sonrisa que podría iluminar la más oscura de las noches, conoce a nuestra hija, Lia. La bebé se retorcía contenta en sueños casi como si aprobara el nombre elegido por su madre. Matías miró con asombro los mechones de su hija que eran como un campo de trigo bañado por el sol. Lia pasó sus dedos a través de ellos, maravillándose de su sedosidad y la forma en que parecían brillar en la tenue luz de la habitación. La princesita Lia von Erhardt tenía el cabello exactamente como su madre. Ambos eran dorados y suaves, aparentemente interminables en su abundancia. La tumba del jardinero estaba marcada por un rosal. Leila personalmente plantó el árbol en su tumba en el verano del año en que se reubicó la tumba. El árbol mejoró en estatura y belleza en el transcurso de un año más o menos, extendiéndose hacia el sol y desplegando una delicada sombra de pétalos rosados que brillaban como un faro de esperanza, su rosa más preciada y amada. «Mamá, es el abuelo», Félix exclamó mientras se cernía sobre la tumba, su voz rebosante de confianza y emoción. El corazón de Leila se llenó de alegría al ver el entusiasmo de su hijo. Ella sonrió con orgullo y asintió, afirmando su respuesta. «Félix, mi pequeño genio, lo has vuelto a hacer. ¿Recordaste el lugar de descanso del abuelo? No». Cuando su madre lo colmaba de elogios, el niño gritaba confiado el nombre propio de la flor. «Esto es una rosa». Con una gran sonrisa en su rostro, Félix sostiene la rosa con ambas manos.
Félix susurró amorosamente los nombres de todas las maravillas que lo rodeaban, la extensión infinita del cielo, los árboles altísimos, los pájaros revoloteando y las nubes esponjosas. Compartió ansiosamente sus nombres con su hermana pequeña, mientras Lia balbuceaba y arrullaba en respuesta. A pesar de sus ruidos incoherentes, Félix persistió en enseñarle a su hermanita la magia del lenguaje. Mientras Félix y Lia parloteaban como pájaros amistosos, Leila se volvió hacia la tumba del tío Bill y empezó a hablarle. Ella lo actualizó sobre sus vidas, contándole las cosas peculiares y entrañables que los niños hacían en la escuela, transmitiéndole saludos de la gente de Arbis y compartiendo noticias sobre Matías. Leila habló de su alivio al saber que su esposo finalmente pudo hablar con una mente más tranquila. No fue hasta después del funeral del tío Bill que Matías compartió esta noticia con Leila. Inicialmente se quedó sin palabras, finalmente se echó a llorar y finalmente pudo liberar parte de la profunda culpa y el anhelo que sentía por dejar al tío Bill solo en la distancia. Félix, Lia. Mientras el sonido de sus nombres resonaba en el aire, Félix y Lia, hermanos inseparables, se giraron hacia la voz de su madre. Tomando las diminutas manos del otro con fuerza, corrieron hacia ella. Con ojos azules brillantes, miraron a Leila, quien no pudo evitar estallar en una risa incontrolable al ver sus rostros inocentes. Leila siempre había escuchado que la gente se refería a su hija como Matías Rubio, un apodo que no le importaba porque era una verdad innegable. Pero a pesar de haber heredado los cabellos dorados de su madre, la pequeña Lia era la viva imagen de su padre en todos los demás sentidos. Solo ríndete, Leila. Los ojos de Elise von Erhardt brillaron mientras hablaba, su voz tenía un tono amable y conocedor. ¿Alguna vez te has sentido abrumada por la abundancia de retratos de la familia Erhardt? Leila reflexionó un rato y finalmente resolvió la enigmática pregunta. Los retratos de la familia Erhardt tenían un parecido sorprendente con Matías y sus hijos. Elise hizo una pausa y miró a su nuera con admiración. Es un gen que es difícil de superar, dijo con un tono serio. Tener el mismo color de cabello que tú es como una victoria. Mientras hablaba, se dio cuenta de que lo único que Leila le había transmitido a Lia era el color de su cabello. Félix, Lia, presentemos nuestros respetos a su abuelo, dijo Leila, su voz ahora sombría mientras los conducía hacia la lápida del tío Bill. A medida que se acercaban, los ojos de Leila se llenaron de emoción al mirar los pequeños zapatos blancos de Lia. Abuelo, vuelvo enseguida. Félix se armó de valor y saludó a su abuelo de la manera más respetuosa que pudo. La forma en que Félix pronunció abuelo con tanta inocencia infantil fue como una dulce melodía que llenó el aire y calentó el corazón de Leila. A la hora del almuerzo, Leila y sus hijos regresaron a la mansión. Matías salió para asistir a un almuerzo de trabajo, por lo que solo había 3 generaciones de duquesa en la mesa. Cuando se sirvió el último plato, Leila respiró hondo y se armó de valor para compartir su plan. He estado contemplando la idea por un tiempo y quería preguntar si sería posible usar la cabaña del bosque como mi laboratorio. Preguntó ella, sus ojos brillando con anticipación. Un laboratorio. Lanzando una mirada curiosa hacia Leila, Norma dijo, este podría ser el lugar perfecto para ti. Con su enfoque en el estudio de plantas y pájaros, tenerlos tan cerca podría ser muy ventajoso. ¿Qué dices, Elise? ¿Crees que vale la pena considerarlo? Leila fijó su mirada en el rostro de Elise von Erhardt. ¿Qué significa nuestro consentimiento cuando es tuyo de todos modos? Elise miró a Leila con el ceño ligeramente fruncido. Un ceño fruncido que estropeó su rostro mientras mostraba una sonrisa amarga. Pero, este Arbis está dentro de tus competencias, por lo tanto, debo pedir su aprobación. La sonrisa de Leila fue forzada y su rostro estaba claramente tenso. La expresión desagradable en el rostro de Elise von Erhardt fue acompañada por una sonrisa alrededor de sus labios. Parece que mejorar tu educación sigue siendo parte de tu plan. La aguda observación de Norma la llevó a comentar. Tomada por sorpresa, Leila respondió vacilante, ¿qué? Oh sí. Elise contempló por un momento antes de expresar su opinión. Permitir que tu intelecto excepcional se desperdicie sería una farsa. Ha considerado la posibilidad de convertirse en profesora en la Universidad de Ratz, tal vez bajo el título de duquesa de Erhardt. Ella continuó, en mi humilde opinión, sería un excelente uso de sus talentos. Profesora, la palabra reverberó en la mente de Leila dejándola desconcertada. Si bien siempre había planeado seguir una educación superior después de completar sus estudios universitarios, aún no había considerado ningún objetivo concreto más allá de eso. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ella reflexionó, no es posible que ser profesora sea más adecuado para ti que ser una reina social. Las bromas juguetonas de Elise despertaron algo dentro de Leila, lo que hizo que se diera cuenta de que la influencia de Elise en Matías iba más allá de su apariencia física. Dalo todo, querida. La mirada de Elise se fijó en Leila mientras hablaba en un tono suave que se hizo eco del de su hijo. La cabaña es tuya para hacer con ella lo que quieras. Papá, la voz exuberante de Félix atravesó el aire cuando vio el elegante automóvil negro que se acercaba al anexo. Leila y Lia, que habían estado admirando las coloridas flores que bordeaban el camino, se sorprendieron por el estallido repentino y volvieron la cabeza con sorpresa. Cuando el conductor abrió la puerta trasera, salió Matías, cumpliendo su promesa de llevar a los niños en un bote. Leila se limpió rápidamente las briznas de hierba de los dedos con un pañuelo que cogió apresuradamente, mientras Félix se precipitaba hacia su padre con entusiasmo desenfrenado. Para no quedarse atrás, Lia lo siguió de cerca, su propia emoción palpable en el aire. Leila iba detrás del grupo, sus pasos medidos y deliberados mientras escaneaba el área circundante en busca de cualquier señal de peligro. Su vestido, una delicada confección de tela de colores, ondeaba con la suave brisa, mientras la cinta de encaje de su sombrero de paja bailaba bajo su barbilla.
Su cabello caía en cascada por su cuello en ondas sueltas dándole un aire de gracia etérea. Matías los miró con asombro. La imagen de su familia retozando disfrutando del río en el verano se grabó en su mente. No le importaba cuál de los niños se parecía a quién, lo que importaba era que estuvieran a salvo y felices. Mirando a Lía un día, por un momento, las palabras de Leila de una conversación de hace mucho tiempo pasaron por su mente, pero en lugar de admitir que había compartido su deseo, simplemente sonrió para sí mismo. En verdad, siempre había albergado un deseo secreto por una hija que se pareciera a Leila. Leila lo deseaba, y era una codicia que sienten todos los hombres que aman a su mujer. Pero, mientras la sostenía en sus brazos observándola caer en un sueño pacífico, su corazón se desbordó con un amor feroz y posesivo, sintió un tipo de anhelo completamente diferente. Sí, todavía estaba loco por ella, y sabía que sin importar lo que deparara el futuro, ella siempre sería la única mujer para él. Que haya una sola Leila porque ella era insustituible, y que sea el único hombre en el mundo que tenga una mujer como ella. Siempre, en el presente, en el futuro y por todos los tiempos. Cuando llegó el momento en que ella se había entregado al sueño, él se inclinó y depositó un suave beso en su frente, luego en su mejilla y sus labios entreabiertos, saboreando la dulzura de su piel. Cuando pasó los dedos por su cabello y acarició el puente de su nariz, una dulce sonrisa floreció en sus labios. No importa cuánto lo intentó, era un esposo menos que perfecto y su retorcido amor por ella puede haber durado hasta el fondo de su tumba. Ciertamente, la forma en que amaba estaba retorcida. Era imperfecta, pero aún así era tan bueno. Ojalá Leila pudiera ser su Leila para siempre. Matías dio un paso adelante con los ojos fijos en los dos niños que corrían hacia él. Félix estaba nuevamente en sus brazos hoy, entregando su amor inocente con un beso en la mejilla. Matías devolvió el beso de su hijo y le dio el mismo amor a Lía, quien se convirtió en su nueva alegría. Mati, regresaste antes de lo que esperaba. Leila se acercó, dando unos pasos más cerca de él. Su Leila, cuya sonrisa era la cosa más brillante y hermosa del mundo. Matías le entregó cuidadosamente a su hijo que se retorcía y acunó a su hija en sus brazos, acercándose a su esposa. Se compartieron cálidos y tiernos besos en medio de su abundante alegría. En ese momento, no deseaba nada más que su amor permaneciera sin cambios. Que ella siempre esté bañada en el mismo brillo cálido y reconfortante de amor, suficiente para aliviar los dolorosos recuerdos de su infancia difícil y las heridas que él le había infligido. Ahora que se dio cuenta de que compartían el mismo amor, aunque de una manera diferente. De hecho, no importaba si él la amaba más. Si el amor tenía un espectro de luces y sombras, Matías estaba dispuesto a estar a su lado, incluso si eso significaba enfrentarse a las sombras más oscuras. Porque su propia felicidad estaba en el resplandor de la luz de Leila. Cuando extendió la mano, Leila la estrechó sin dudarlo y juntos pasearon por la reluciente orilla del río. Con su hija acunada en sus brazos y su hijo sosteniendo la mano de su madre, ahora eran una familia de 4. Cuando pasaron por debajo del adorado árbol de Leila, Matías volvió la cabeza y miró hacia atrás, al camino que acababan de tomar. Sus ojos viajaron a través del arbis celestial puesto ante él, el bosque verde, el río resplandeciente, y el cielo azul se llenó de pájaros altísimos, hasta que finalmente, vino a posarse sobre su rostro. Leila. Siguiendo una voz aterciopelada que la llamó por su nombre, Leila volvió la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, su sonrisa se volvió aún más radiante. La tarde estaba inundada con la belleza de un bosque de verano sin fin, brillante y vivo. El fin.